Solo juegan 11, solo puedo poner a 11. Mira que he intentado que me dejen poner a más, pero no me dejan, solo 11. Entonces, si cada vez que no juega no sé quién me vais a preguntar, yo lo entiendo, me podéis preguntar lo que queráis, yo te contestaré, pero voy a contestar siempre lo mismo. Necesito a todos mis jugadores y no hay hecho mejor o mejor palabra que los hechos y los actos, mis decisiones, a fin de cuentas. Yo decido quiénes juegan, yo decido quiénes salen desde el banquillo. La semana pasada no sé quién me preguntó porque si era injusto con Bartra. Entonces, este fin de semana, ¿con quién fue injusto? La que viene será injusto con alguien. No soy injusto ni justo con nadie. Tengo un grupo de jugadores, tengo un equipo que gestiono. Creo y soy fiel a la manera de pensar que necesito de todos mis jugadores. No van a poder disponer todos de los mismos minutos, unos más, otros menos, pero los necesito a todos y hasta que no me demuestre lo contrario, esa será mi manera de plantearlo. Y los que juegan no significa que los que no juegan entrenan mal o no cuento con ellos. No, porque además mis actos y mis hechos hablan por sí solos. Ya veis que necesito a 20 y pico jugadores, ya veis que han tenido minutos los jugadores de la cantera. Luego, no puedo esconderme a que decido que jueguen unos más que otros. Pues ahí los tenéis, esas son mis decisiones, esas las afronto al 100%. Pero, insisto, en el caso de Xavi, necesito a Xavi, lo tengo, además lo tengo y lo veo cada día entrenando, lo veo jugando. Seguramente podría haberlo utilizado más minutos y tendría un rendimiento seguro alto, estoy convencido de ello por la calidad que tiene el jugador, pero son mis decisiones al final las que tomo y las que afronto con entereza.